Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Con todo lo que se dice, ¿qué mejor que pensarlo a fondo? El profe de Martín te desasna con su filosofía de los suburbios. Bueno, jornada de día miércoles donde nos encontramos semana a semana también con el profe de Martín. Vamos a hablar de filosofía desde los suburbios, hoy con un tema que va a relacionar varios temas. ¿Sí? Tiene que ver con la necropolítica, el necropoder. Tiene que ver con lo que te venimos contando de la salud, ¿sí? Esta marcha federal por la salud, pero tiene también que ver con la guerra, de la cual definitivamente estamos hablando también, pareciera todo el tiempo. Bueno, el profe está acá como para que esto no quede como una ensalada y le encontremos algún sentido. ¿Cómo andás, profe? ¿Bien? Bien. Como siempre, viene lo personal, naufragio colectivo. Sí, hay un poco de eso. Lamentablemente, pero bueno, siempre honroso de estar en la cadena conurbana de comunicación y cultura, no es más. Y sí, estamos charlando, la verdad es que estamos en un mundo en guerra, que tiene múltiples conflictos, algunos de ellos son armados y son brutales y violentos y sorprendentes, porque hay tecnologías nuevas aplicadas a la destrucción que ni nos imaginamos nosotros, ¿no? Están haciendo pruebas con nuevas tecnologías brutales, ¿no? Militares brutales, y eso además viene, siempre la guerra es cruel, pero en esta oportunidad se están rompiendo todas las fronteras éticas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se había creado como una especie de paraguas, contexto jurídico en el que había cosas permitidas y cosas no permitidas, ¿no? Acciones y en este momento se están rompiendo todas, ¿no? Entonces estamos de nuevo frente a guerras que atentan contra la dignidad humana, digamos, ¿no? Son con crímenes de lesa humanidad permanentemente. El crimen de lesa humanidad es un crimen que atenta contra, que es perpetrado por los estados en un orden sistemático y que además atenta contra la dignidad humana. La tortura, digamos, vos en una guerra podés tener una diferencia, tratar de dirimir un conflicto con un contendiente y bueno, pero ya la aniquilación de una etnia o la tortura o el asesinato de personas que no están directamente relacionadas con el orden bélico, ya esos son crímenes de lesa humanidad y es lo que está sucediendo en el mundo. Entonces la guerra está reflejando lo peor de nuestra civilización. Para romper esos límites, primero hay que romper algún tipo de racionalidad o de acuerdos. Exactamente. Hoy vamos a presentar justamente con la doctora Griselda Gayada, que es una filósofa especialista justamente en el pensamiento moderno y se dedicó especialmente a trabajar la cuestión de la guerra como fenómeno civilizatorio y como fenómeno ético en la modernidad. Escribió un libro que se llama El arte de justificar la guerra, que fue editado este año, y lo vamos a presentar desde mi posición en el Observatorio de Prácticas de la Historia y de la Filosofía, Prácticas Públicas de la Historia y de la Filosofía, un observatorio que fue creado hace unos años en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes. Yo participo de ese observatorio y desde ese lugar vamos a hacer la presentación del libro en un lugar muy especial, que es el Museo Malvinas de Avellaneda, que es un museo que se inauguró el año pasado, se reinauguró ahora el 2 de abril, hicimos la vigilia. Es un museo que está en la avenida Mitre al 3000, ahí por la zona de Sarandí, un museo excepcional, muy moderno, con una concepción verdaderamente muy sofisticada, delicada acerca de el fenómeno Malvinas. Está dirigido por una gran historiadora que es Sonia Garófalo, a quien te invito a que algún día le hagas una entrevista por ciertas circunstancias que le tocó vivir en este tiempo. Hizo una investigación histórica sobre su familia, sobre los inmigrantes que fueron perseguidos por por Franco, por la dictadura española. Sus familiares
formaron parte de esas migrantes por causa de la guerra, y ella hizo una gran investigación, hizo una presentación ahora, hace poquito hizo una presentación en España, que fue aceptada, pidiendo un resarcimiento por esa persecución que sufrieron sus familiares, y fue único, fue un evento verdaderamente muy importante, centró un precedente importante en la lucha por los derechos humanos, ¿no? Así que bueno, después te invito a que charles con ella. Y justamente vamos a presentar este libro que se llama El arte de justificar la guerra, que es un libro muy, muy valioso en el sentido de que examina en el pensamiento moderno qué significó la guerra, porque los modernos pensaron que iban a construir una sociedad de pura racionalidad, y la pura racionalidad nos iba a llevar a una especie de sociedad del bien. Claro. Sin embargo, la guerra era un elemento que aparecía de manera evidente y había que darle una justificación racional. Entonces retoman una antigua doctrina romana, que es la de la guerra justa. Existen las guerras justas cuando uno está defendiendo una causa justa y va a la guerra, entonces su guerra puede ser considerada justa. Esto es lo que examina el libro, el concepto de guerra justa en el contexto de la modernidad. Algo que se está rompiendo en este momento, ¿no es cierto? Cuando un país invade otro país sin ningún tipo de justificativo solvente, inventa mentiras, además aparece toda esta tecnología de la falsedad y de la farsa, como son las fake news y la posverdad, y se construyen verdaderos núcleos argumentales que no tienen ningún sentido. Entonces es una guerra irracional. Yo considero que tal vez no debamos considerarlas guerra irracional, sino que es una guerra prerracional, digamos. Tenemos la modernidad, que crea una idea de la racionalidad y de la ética y la moral, que crea un marco jurídico inclusive para la resolución de conflictos extremos, y luego tenemos lo anterior. Y claro, no es que es irracional, apela a un conjunto de valores que son prerracionales. Y que tienen otro tipo de justificación, que no es la justificación, o sea, no es por los recursos, no es por... El tipo de justificaciones comienzan a ser más dogmáticos, ¿no? Claro. Por Dios, por la cuestión de la filiación, porque somos la raza elegida, porque somos simplemente los que tenemos el poder y lo ejercemos. O sea, aparecen tipos de... Intentan ser argumentos racionales, de alguna manera. Se presentan porque todavía como que la racionalidad todavía tiene cierto prestigio, decadente prestigio, entonces intentan presentarse como racionales o vestirse racionales, pero a todas luces son absolutamente irracionales, ¿no? Las guerras genocidas en las que estamos inmersos, en la que el mundo está inmerso. Se dio algo muy interesante en China, que ¿no? los orientales están poniendo el límite a todo eso, y digamos, son los que parece que ponen la racionalidad son ellos. Esto se conecta con lo que Achille Mbembe, un filósofo camerunés, llamaba el necropoder. Volvimos a Mbembe. Siempre volvemos a Mbembe. Hace poco Rocco Carbone, compañero nuestro, utiliza elabora una categoría propia que es la tanatocracia, le llama el tanatocracia, que es, fíjate qué interesante, ¿no? Los europeos de los fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando tienen que pensar justamente en la crisis de la racionalidad moderna, dicen que, o se dan cuenta que los modernos construyen el biopoder, que consiste en administrar la vida de las sociedades, controlar todos los aspectos de la vida y de los cuerpos de las personas. Por eso se constituyen sistemas de salud, para poder lograr que la salud de las personas esté a favor o que juegue para el mercado. Digamos, si vos tenés trabajadores saludables, el rendimiento del sistema económico es mejor. Tanto Mbembe, que tiene una visión desde una periferia, como es África, como Rocco Carbone, que es un pensador desde nuestros espacios, piensan que en realidad es al revés. Lo que los gobiernos y las racionalidades postindustriales buscan es administrar la muerte. Es decir, decidir quién va a morir y quién tiene derecho a vivir. Y por supuesto que ahí aparecen cuestiones y condiciones de clases, ¿no? Los que van a morir son los que no les sirven al sistema, los que no les sirven al sistema económico,
ni siquiera para constituirlos en meros consumidores. Entonces, la necropolítica consiste justamente en administrar quiénes van a morir. Y hay tres grandes núcleos o técnicas que permiten el ejercicio de la administración de la muerte. Necropolítica, exactamente. Que son la guerra, justamente, las migraciones y los sistemas de salud. Son sistemas que les permiten a ellos, justamente, apropiarse de los cuerpos y decidir quiénes van a ser destruidos. Es terrible verlo de esta manera, es muy crudo verlo de esta manera, pero es bastante ilustra bastante lo que está sucediendo con algunas políticas. Nosotros llamamos crueldad, pensamos que es una cuestión moral. Claro. Mira, acá el tipo es muy cruel, es un psicópata cruel que, bueno, desarrolla políticas en las que las personas se mueren porque no tienen medicamentos, se mueren de cáncer, y bueno, que se muera, el que se muere, se muere. Y además lo hacen defendiendo la vida muchas veces. Yo voy a defender la vida, pero que se mueran aquellos. Es totalmente contradictorio y psicotizante. Entonces, fíjate que ellos levantan esa bandera, pero en realidad no es porque son loquitos irracionales o porque no saben lo que hacen o porque no miden las consecuencias. Hay una lógica, la lógica de la necropolítica, que va a que justamente es una decisión soberana siempre la vida y la muerte de las personas. Crea una nueva soberanía, una soberanía más parecida a las soberanías monárquicas, ¿no? Hace unas semanas, hace unos días te diría, aparecieron testimonios en mobileros, en medios de comunicación, y una señora empezó a contar que tenía dificultades, como otras, de tomar su medicación, que no llegaba a comprarla, que hasta había probado o intentado la estrategia de tomar menores dosis, como le habían dicho, y dice que no le funcionaba, digamos, por cierto. Y ella deja una frase que me hiciste acordar. Dice, el gobierno no va a decidir cuando yo me tengo que morir. Entendió todo. Entendió todo. Sí. No es una cuestión moral ni es una cuestión irracional. Hay una racionalidad de la administración de la muerte de la población. Es terrible y hay que enfrentarlo con claridad. Esta persona justamente está comprendiendo lo que está sucediendo. Los invitamos entonces esta tarde a las 16 horas en el Museo Malvinas, ahí en Sarandí, de Avellaneda, a la presentación del libro... Mitre al 3000. Mitre al 3000, en la presentación del libro de la doctora filósofa Griselda Gayada, El arte de justificar la guerra, y vamos a charlar un poquitito, vamos a ampliar un poquitito más de estas cosas y justamente de la causa nacional que fue Malvinas, y vamos también a hablar de Malvinas más allá también de la guerra, ¿no? Como fenómeno, como reclamo de soberanía y como reclamo de paz. Profe, gracias por pasar por acá, como siempre. Gracias a vos y gracias a la audiencia. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.